Me acuerdo una vez alguien llamó para decirme, tú eres panista porque tratas con mucho cariño a Hinojosa y le hablas de Ortega Márquez como más frío. Pues ahí les contesté, lo que pasa es que don Manuel es más grande que Hinojosa es mi compañero en la escuela, ¿no? Y tiene que ver con la edad. Pero a ver, hablé con Cuauhtémoc que el jueves pasado para este noticiero y le preguntaba la presencia de Bartlett en el izquierdo y demás. Decía Cuauhtémoc, Bartlett es un hombre importante para el Senado porque defiende causas. Eso decía Cuauhtémoc en ese noticiero. Ajá. ¿Y sí? Sí, lo supe. Y yo se lo agradezco porque en realidad ha habido muchos comentarios sobre lo que ocurrió en aquella elección, pero yo siempre he dicho que Cuauhtémoc y yo hemos sido amigos desde muy jóvenes. Y en aquel momento, en 88 también, porque usted es el monstruo de 88, que hizo que perdiera Cuauhtémoc. Pero ya dijo que no, siempre le damos cuentas, ¿no? Nada. Y por eso es muy importante el que en estos momentos Cuauhtémoc se haya referido así sobre mí, porque restablece una situación que ha sido usada para descalificarme a mí, para crear toda una historia que es falsa, ¿no? Así que yo te agradezco que hayas preguntado a Cuauhtémoc eso y que le haya contestado. Usted quiere ser senador y la verdad es que estamos siendo muy cautelosos. ¿A quién le vamos a dar poder, sueldo y demás? Porque luego no van. Tengo aquí una nota, ayer el Senado no fueron, los diputados se salen. Hay una responsabilidad tremenda. Y por eso quisiera hablar de esto un poquito más adelante. ¿Qué compromisos usted está dispuesto a hacer si llega al Senado, ¿no? Con la gente que finalmente lo va a mantener, porque los mantenemos a todos ustedes, los mantenemos nosotros, ¿no? Pero antes, eso de los 88 me interesa, porque leí en el libro de Anabel Hernández, y lo he dicho al aire, porque es una periodista seria y le creo, pero bueno, se lo pregunto a usted, esa noche, la noche de la elección, Miguel de la Madrid le pide a usted que dé ganador a Salinas y usted se niega. Sí hubo una presión muy fuerte de Miguel de la Madrid y de Salinas, de que declaramos ganador presidente Salinas. Porque el que declaraba el victorioso era el sector de Gobernación, o sea, Manuel Bartlett. ¿Y usted se negó? No, lo que pasa es que hay que tener muy claro, y esto es lo que no se tiene, que el día de la jornada electoral, el día del voto, no se podía entonces tener un resultado, porque los resultados se tienen hasta 3 días después, cuando se sientan los representantes de los partidos en los comités distritales, y ahí abren las ánforas y cuentan los votos. Y no se tenía la capacidad de internet, Pues no de existía comunicación, no tenía ni por qué haberse pedido los resultados. El día de la elección, la Comisión Federal Electoral lo único que hace es estar pendiente que en los 300 distritos se vote y que terminen las elecciones bien y se lleven los paquetes poco a poco al comité distrital, y es ahí donde te cuentan 3 días después. Entonces, no es posible que ese día declares tu ganador a alguien. Pero Miguel de la Madrid y Salinas le pidieron a usted que declararan ganador. Había una presión, literalmente. Decirle que no, presidente, ¿qué precio tiene o qué siente un secretario de Gobernación? No está jugando su vida política, decirle no lo doy porque no ha ganado. Bueno, existe esa frase, ¿no? A un presidente no se le dice que no. Y es también falsa. Habrá que ver quién es ese presidente y quién es el que le dice que no y en qué circunstancias le dices que no. Si en ese momento yo, 11 de la noche o 10, que quería que ya se declarara que había ganado Salinas, yo declaro que ganó Salinas, hubiera sido una gran farsa, porque no había ningún elemento para declararlo, no teníamos las cifras, no habían llegado. ¿De dónde iba yo a poder decir que había ganado Salinas? Pero entonces, ¿por qué si salió un par de horas después Jorge de la Vega, que tampoco tenía los elementos para decir que ganó Salinas? No, es que lo que yo les decía a quienes estaban pidiendo al presidente Salinas que lo declarara yo candidato electo, les decía yo que no teníamos nosotros los elementos para poderlo decir, y si yo salía y decía, en mi calidad de presidente de la Comisión Federal Electoral, Salinas ganó la elección, se hubieran parado los representantes de los partidos, se hubieran ido, se hubiera terminado con la legitimidad de la elección, porque te pueden decir con qué elementos dice usted, señor presidente de la Comisión, no hay números. ¿dónde están? Okay. Entonces, pero
pero sí lo podía hacer cualquiera otro, porque cuando sale Jorge de la Vega, por ahí de las 11, y declara que ganó Salinas de Gortari esa elección, Jorge de la Vega, que lo dice, el líder del PRI en aquel momento, sale era una conferencia de prensa y dice que aquí con los datos que tenemos en las actas, podemos decir que Salinas ganó la elección. Me reclaman los representantes de los partidos, reclaman ahí en la Comisión Federal Electoral el que haya declarado Jorge de la Vega que había ganado Salinas. Y yo les contesto, bueno, Jorge de la Vega puede decir lo que quiera, ustedes pueden decir lo contrario, porque la autoridad electoral soy yo. Lo dice con sus actas. Yo, Jorge de la Vega, presidente del PRI, tengo aquí las actas que acreditan, porque las actas se las dieron en cada casilla. Y si es una maquinaria eficiente, pues pudo haber recogido las actas de sus representantes en las casillas y hacer una cuenta rápida y decir ganó Salinas con sus actas. Pues digo, que no son las oficiales. No, hay que esperar la versión. Hay que esperar el recuento, ¿verdad? Pero podrían decir, yo aquí tengo las actas que acreditan que ganó Salinas, pero lo podría decir también cualquier otro. Yo aquí tengo las mías, lo que no lo podía decir en la Comisión Electoral porque no tenía los resultados. Okay. Ahora, tengo aquí esta nota, Manuel Bartlett. La sesión del Senado de la República inició ayer con media hora de retraso por falta de quórum. Primero, usted ya fue senador. ¿Cuántas asistencias tuvo? Es decir, vamos viendo qué ha hecho cada quien para ver si es confiable o no. Usted ya pasó por el Senado. ¿Iba o no iba? ¿Qué compromiso puede ser hoy si llega a ser senador? Porque de pronto estamos manteniendo a mucha gente que es muy baquetona, que nos saca el dinero, tiene todos los privilegios y no cumple con su tarea. Sí, es cierto, la asistencia es un síntoma de seriedad o falta de seriedad, ¿no? El representante tiene que estar ahí, ese es su trabajo. Tiene que llegar a las sesiones y tiene que salir cuando se acaben las sesiones, cuando se termine la sesión. Pero ayer muchísimos diputados se fueron al evento de Peña Nieto y el Niño Verde en Toluca, por ejemplo, diputados. El faltismo y esas cosas es absolutamente negativo, ¿no? Pero hay algo más importante, mira. En el Senado se discuten temas fundamentales, ahí se elaboran las leyes que rigen a 120 millones de mexicanos. Se dictaminan, se estudian los grandes temas para producir soluciones. Ahí lo importante es que participen los senadores en ese debate nacional y no se da siempre. Al contrario, es uno de los grandes efectos de estos cuerpos, del Senado, y lo viví, es que una gran parte de los senadores no participan. Una gran parte de los senadores se mantienen al margen en espera de que les den la línea a los coordinadores. Y una gran parte votan sin estudiar y sin tener más información que la instrucción del líder de la bancada. Borregos al final. Por ahí va. Eso es lo más grave. Una falta de democracia interna. Se les deja a los coordinadores el control del organismo. Hay muy poca responsabilidad de cada fracción. Y entonces, el que se apodera del mando, el coordinador, ¿verdad?, que es a final de cuentas un senador igual que los demás, se convierte en el jefe de todos los demás. Y se transforma en el momento que es elegido ese senador igual que los demás, se convierte en el jefe de los demás. Y se desordena como... Porque además se queda con el dinero, que esa es otra cosa verdaderamente grotesca. El senador que es igual a mí, ¿verdad?, es elegido por sus compañeros senadores, dice, tú vas a ser nuestro coordinador. Entonces ese coordinador va y se sienta en una oficina, nombra a un tesorero y se queda con el dinero de la fracción, que es muchísimo dinero, ¿verdad? Y ya no rinde cuentas. Y ya no rinde, y se convierte en el jefe. No rinde cuentas ni a sus mismos coordinadores. No rinde cuentas. Ya no mira no rinde cuentas. No rinde cuentas a nadie. Y cuando se dice, bueno, es necesario que rindas cuentas, dice, no, porque es confidencial. Cuando estamos en masa de senadores, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué compromiso haría usted de llegar al Senado con la